Capítulo 40. Enseñanza. En el nombre amoroso de nuestro Padre, la fuerza del bien y la luz esté siempre con nosotros. La luminosa gracia de Cristo Jesús sea por siempre con nosotros también. Que así sea y así lo hagamos. Y una vez más, la paz sea con nosotros. Es así que a través de esta enseñanza haremos una reflexión más en estos nuestros caminos de vida. Una reflexión más para afianzar la fuerza de nuestro espíritu. Ahora la pregunta es, ¿qué viene después de un deceso? ¿Qué pasa después de la muerte en los que quedan en el plano tierra? La contestación podría ser tristeza, dolor, reflexión, pena, esperanza. Un vacío porque esas personas o ese hermano o hermana ya no están con nosotros. Como puede ser también desesperanza o soledad. Pero después de todo esto, pues queda insatisfacción. Y la insatisfacción hace que pensemos la mayoría, ¿y por qué se los llevó? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué a este hermano, a este espíritu? Porque la insatisfacción produce preguntas múltiples para encontrar respuestas verdaderas. Luego entonces, a más de sentir toda serie de sentimientos especiales cuando alguien fallece, la desesperación nos lleva a puntos muy fuertes de nuestra vida. ¿Y cuáles serían esos puntos fuertes de nuestra vida en un grado de desesperación e insatisfacción? Para una gran mayoría de nosotros es cuestionar nuestra propia existencia. Es preguntarse qué pasa con nuestra vida, qué es la vida, a dónde la vida, por qué la vida. Y algunos más de nosotros también cuestionar a nuestro Creador, a nuestro Dios. El reprocharle y decir, me das y me quitas, ¿por qué? Entonces la desesperación, la angustia, el dolor y todo lo que se siente en esos momentos no permite que el amor se manifieste y por lo tanto se pierde nuestra fe, perdemos nuestra creencia, entonces perdemos nuestra voluntad para vivir de buena manera. Entonces se pierde algo y ese vacío que algunos hermanos sienten se convierte en algo tan profundo que para algunos de nosotros es difícil de procesar. Entonces generalmente la rebeldía que sentimos, la incomprensión que produce esa rebeldía, la insatisfacción que produce esta misma rebeldía, a veces nos lleva a puntos extremos, y esos puntos extremos hacen que perdamos lo que somos, lo que habíamos encontrado en nuestra fe y en nuestro amor, lo que decíamos y era nuestro, entonces se esfuma, se va. Entonces empezamos a caer en la equivocación. Entonces nos tenemos que dar cuenta que lo más valioso es la vida. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta que amamos a alguien, lo necesitamos como nosotros, vivos a través de un cuerpo. ¿Qué? Pues para convivir con él o ella, fuere este hermano nuestro. Cuando nosotros convivimos con un ser humano, sucede que si somos de ideas parecidas, empezamos a tener una relación, un afecto más arraigado, y con el tiempo nos vamos identificando con esos seres, y llegamos a ser tan iguales en ciertos puntos como diferentes en otros, que nos resulta difícil en un momento determinado decir, no lo vuelvo a ver. ¿Y por qué creemos que pasa esto? En algunos de nosotros, porque ponemos una parte de nosotros mismos en los demás, porque sentimos que perdimos lo más querido en nuestra vida, o porque lo necesitamos, porque somos dependientes de estos hermanos. Necesitamos al ser humano, al hermano que tenemos cerca de nosotros, porque lo traemos parte de nuestra voluntad. Y entonces nos hicimos dependientes de esa otra parte de nuestra voluntad. Nos
nosotros fraccionamos a nuestra voluntad en 2, 3 y todas las partes que nosotros queramos. Y a esa persona, a ese hermano, a ese ser, le dimos una parte de nuestra voluntad. Y cuando él o ella nos encuentran, nuestra voluntad se queda trunca. No hay quien nos diga qué hay que hacer en esa parte de nuestra voluntad. Y entonces nos sentimos desolados, porque una parte nuestra no está con nosotros. Porque ya no va a haber quien nos responda cuando nosotros preguntemos. Y entonces nos damos cuenta que no nos conocíamos a nosotros mismos. Parecía que estábamos completos, porque teníamos a los seres queridos, a los que amamos, y se han ido yendo. Ya no tenemos a quien amar. ¿Qué hacemos? Entonces empieza todo aquello que hemos mencionado hace unos momentos, pero es porque nosotros nos habíamos afianzado en nosotros mismos, en nuestro ser. Nuestra voluntad estaba diseminada en todos aquellos a los cuales nosotros les otorgamos una parte proporcional de nosotros mismos. Si nos encontramos con algunos hermanos nuestros que les entregamos la mayor parte de ese encuentro de nuestra voluntad, como aquellos que dicen: yo sin ti no puedo vivir, yo sin ti no soy nada, si tú te vas, yo también me muero. Entonces depositaron toda su búsqueda interior en otra voluntad, en otro ser, en otro espíritu. Decidieron que aquellas personas, sobre todo aquellos que tienen un alto porcentaje más de nuestra voluntad, decidieran por nosotros. Nos fue muy cómodo no pensar, no reflexionar, no hacernos cargo de nuestra responsabilidad como seres humanos, como espíritus, como hijos de Dios, y dejamos que otros lo hicieran. ¿Por qué? Porque nos pareció correcto. Y entonces, dentro de todas las enseñanzas hermosísimas de Jesucristo, está esta significativa: que Él viene a estar con nosotros un lapso de tiempo en un cuerpo, no hasta hacerse anciano y hasta fallecer de la misma manera que nosotros. Y decimos algunos de nosotros: ¿por qué tuvo que morir Cristo tan joven? ¿Por qué tuvo que ir de la tierra si tanto lo necesitamos? ¿Por qué creemos que es esto? Pues Jesucristo tenía un mensaje muy claro que dar, y una vez que lo dio, cumplió con su misión, por así decirlo, en lo que corresponde en la parte de la tierra como cuerpo, porque como esencia, como espíritu, sigue con nosotros. Entonces Jesucristo nos dice: Él vino a hacernos salvos, pero que nosotros individualmente nos tenemos que salvar a nosotros mismos. Que Él no vino a que nosotros le entregáramos nuestra voluntad. Que Él vino a través de un cuerpo para decirnos que tenemos una voluntad que nos pertenece, que es nuestra, y que la tenemos que hacer valer por nuestra propia vida. De tal manera que el mensaje de Dios nuestro Padre a través de Jesucristo es: yo soy tu Padre, yo te doy todo lo que yo soy sin quedarme sin nada, y tú podrás hacer tu propia vida con todo lo que tienes para que realices tu voluntad consciente y seas pleno de aceptar lo que yo te he entregado, porque tú vas a saber distribuirlo, manejarlo, vivirlo a tu libre voluntad y a tu libre albedrío. Si tu libre voluntad y tu libre albedrío son capaces de ser íntegros, de reconocerte en ti mismo y de saber que eres absoluto para hacer el bien, habremos cumplido tanto yo como Padre, como tú, como mi Hijo. Mas yo, siendo tu Padre y teniendo el poder infinito, te digo: Hijo mío, tienes que hacerte responsable de tu propio poder, tienes que hacerte responsable de tu propia vida. Yo estoy y estaré contigo para guiarte, para que en un momento determinado de tu vida, si quieres enmendar tu camino, con todo el amor que siempre tienes de mí, haré con tu corazón y en tu pensamiento, para que vuelvas a retomar el camino indicado. Pero
definitivamente, hijo amado, tú tendrás que caminarlo, tú tendrás que andarlo. Así se cumplirá tu libre voluntad y al albedrío consciente. Y daremos cumplimiento todos a la ley que pondera la vida en el infinito. Tú tienes que ser tú en todo el poder que te he dado, como yo seré siempre que soy en el poder que me confiere como Creador. Y entonces Jesucristo nos dice esto a través de su vida. Deja claro testimonio de que tendremos que aprender a amar la vida en el contexto que ésta lo es, sin apegarnos a nadie como para fallecer, que él o ella se hayan ido, sin entregar nuestra voluntad para no quedarnos vacíos, cuando aquel o aquella se llevaron parte de la voluntad que nosotros les dimos. No nos la pidió, no nos la exigió, nosotros las quisimos dar. Como un ejemplo, que aunque en una relación haya alguien que quiere someter al otro a su propia voluntad, queda claro que el segundo se dejó someter, doblegó su voluntad a la voluntad del otro. ¿Comprendemos esto? De tal manera que nuestro amado Maestro siempre nos da la claridad diciendo: amados míos, su voluntad es su voluntad, y si su voluntad está abierta para seguir la voluntad del Padre, entonces síganme, sigan los pasos que yo doy. ¿Y cuáles son los pasos que da Jesucristo? Pues los pasos seguros de una vida cierta, de una vida consciente, de una vida individual, de una vida particular, de una vida en la iluminación total, de un credo que sabe perfectamente bien qué y en dónde está todo. ¿Cómo y cuándo podemos hacer lo nuestro y de qué manera podemos lograrlo? Y entonces cada uno de nosotros, mientras menos se distraiga, más prontamente tomará lo que el Padre tiene para cada uno. Mientras más nos distraigamos, más tiempo pasará para tomar lo que nos pertenece. Entonces el gran aprendizaje tiene que ser completo. Entonces el amado Maestro nos dice que no podemos ser dependientes de nadie. Nuestra vida depende de nosotros mismos. Porque cuando nosotros somos dependientes de alguien, tengamos mucho cuidado de quién hemos formado nuestra dependencia. Porque en el momento que en aquel ser no esté o nos sintamos en manifestación de vida, nos perderemos nuevamente. Caeremos en los abismos de la soledad y la incertidumbre, no siendo la voluntad del Creador. De tal manera que el que Jesucristo haya partido en cuerpo y alma a temprana edad, no quiere decir que el Padre nos haya quitado a Cristo, para que nosotros cayéramos nuevamente en donde andábamos. No. Pensemos lo que nos dice Jesucristo, porque todo tiene un porqué de ser, y nosotros decir: sí, Maestro, hemos entendido. Eso es porque nosotros tenemos que encontrarnos en una resolución cierta y consciente, que no nos deje dudas, que no nos deje vacío, sino que nos deje una plenitud, una satisfacción. A ver, de alguna manera todos sentimos dolor, ¿no es cierto? Como sentimos amor, como sentimos paz, como sentimos alegría. ¿Por qué? Porque tenemos un punto muy sensible. Es un sensor de luz. Capta lo más elevado, que es un sentimiento. Sentir, sensar, todo ese global infinito de sabiduría que el Eterno Padre tiene para su creación, de tal manera que somos capaces de presentir, de percibir y de detectar toda situación que se dé alrededor y al interior de nosotros mismos. Pensemos por un momento que María sintió dolor. ¿Por qué? Ella sabría el por qué. Nosotros analizaremos un poco el por qué. Desde luego, es su hijo. Y como madre, un hijo es lo más grande que puede existir en la tierra para esa persona, o más grande que ella misma, cuando en verdad saben ser madres, cuando en verdad sabe lo que significa un hijo. Entonces, al recibir a la humanidad en su amor, imaginémonos lo que pudo haber sentido.
miles y miles de hijos que no habían llegado a la comprensión espiritual, de tal manera que ella no se dio al llanto, no se dio al dolor, no se dio a la insatisfacción, no se dio a todas esas características que hace un momento hemos mencionado, porque sabedora de la situación y consciente de todos los actos llevados por Cristo, y el mismo que ella aceptó cuando le dijo a Gabriel Arcángel: soy la sierva del Señor, sabía el peso de todo aquello, pero también sabía la enorme alegría de poder ser el conducto para que otros viéramos la luz, para que otros palpáramos la luz del conocimiento, todo lo que Cristo es y nos da y nos seguirá entregando. De tal manera que María Santísima sabe perfectamente bien lo que Jesucristo les dice a los apóstoles. Cristo les dice: ahora me ves en un cuerpo y después no me verás en él, pero estaré contigo, y aquel que crea me verá, de cierto les digo. Entonces esto Jesucristo lo dice a los apóstoles y a la humanidad, pero María Santísima lo sabe. Entonces el proceso de aquellos que sabemos no es tan doloroso, no es tan difícil o jamás será difícil. ¿Por qué? Porque sabedores somos ahora, a través de estas palabras, que un espíritu no muere, sufre un cambio nada más. Entonces el espíritu está ahí, y el amor que le dimos y nos dio, ahí sigue, no se pierde. Pero esto nos resulta más sencillo cuando no entregamos la voluntad a esos seres o a ese ser, sino que compartimos nuestra voluntad con ellos, que es lo que hace Jesucristo. Cristo comparte toda su voluntad con nosotros. ¿Que siente el dolor? Pues sí, como nosotros lo sentimos, pero el dolor de Él es un poco de otra manera al nuestro, como creemos que sea el dolor de Jesús. Pues el dolor de Jesucristo se convierte en amor, porque lo que se hace con amor ya no es dolor. Y con ese amor inmenso a nosotros sabe nullificar el dolor. Entonces esto es muy cierto, porque cuando hay amor, el dolor no puede tener cavidad. Sin embargo, en la sensibilidad se detecta todo. El dolor que siente Jesús es el dolor que sienten todos aquellos que ven perdida la oportunidad de estar con Él. Es como cuando una persona ajena a nuestra familia fallece. Nosotros vamos a ese lugar y sentimos dolor y decimos: ¿por qué? Es el dolor de todos aquellos que convivieron con él o ella, y lo amaron o no lo amaron, pero convivieron con él o ella, y algo tendrán de deuda con ese ser. Entonces ese dolor es el que siente Jesucristo, pero lo regresa con más amor, y desde antes nos los dice, porque nos da una esperanza de volver a verlo cuando crezca nuestra fe, de la manera que el Padre y Él nos aman. Entonces Jesús sí siente lo que nosotros proyectamos. ¿Por qué? Porque es como nosotros, un ser sensible, y es como aquellos que han sentido amor por cualquier otro ser humano y que ven que ese ser humano no reacciona. Puede ser un amor de madre que sienta a un hijo, a una hija, o sea, que el hijo o la hija digan: caray, mi padre y mi madre no reaccionan, tan fácil que sería si ellos pensaran de otra manera. Mis hijos no entienden que deben reaccionar para que su vida sea mejor y más, cada día en bien y no en pena para ellos. Lo mismo para el amigo, para la amiga, para el vecino, para el ser que está lejísimos de aquí. Y podemos decir nosotros: mira, aquí en este país no existe esa pena continua de aquellos lugares en donde la mayoría de sus hermanos sufre porque están en guerra. Qué triste de ser, estés comiendo con tus allegados y de pronto te agredan, te envíen una bomba, misil, lo que quieran. Qué difícil ha de ser eso.
Entonces algunos de los que están en este lado, en otros países de paz, podrán sentir cuando están gozosos ellos con los suyos, algo de dolor, de pena por aquellos que viven día con día esa tortura, porque no han podido, no han querido entender. Entonces sí se siente y decimos, ¿por qué no será de otra manera todo? ¿Por qué no haremos todo más sencillo? El saber vivir y convivir de los unos con los otros. ¿Por qué no habremos entendido que todos somos hijos de un solo Padre y que ese Padre nos ama por igual, nos dará por igual todo? Pero Jesucristo no se queda con el dolor como nosotros y no llora y no se aparta y no se allega a ningún vicio, porque eso es lo que nosotros hacemos a veces. Cuando no nos sentimos entendidos, comprendidos, cuando perdemos a alguien, etc. Cuando no sabemos cómo hacer las cosas, caemos en un vicio. ¿Cuál? Pues el abandonarnos simplemente. ¿A qué? Pues a lo que nosotros queramos. Ese es un vicio, un abandono, no meramente lo que se toma como tal. Un vicio es un abandono del ser mismo. Entonces Jesucristo confía en nosotros, tiene fe en nosotros y sabe que vamos a darnos cuenta en algún momento de nuestra vida quiénes somos y que vamos a vivir como merecemos, no como nos hemos acostumbrado a vivir equivocadamente, porque desafortunadamente se hace una costumbre el no vivir bien, el no sentirnos amados, etc. Nuestro amado Maestro sabe que vamos a llegar. Por eso nos dice, me voy a prepararles su habitación, en donde Dios nuestro Padre ha dispuesto que todos sus hijos vivamos. Claramente nos dice estas cosas, nosotros no las entendemos. ¿Por qué? Porque estamos dolidos, porque estamos enojados, porque ese disgusto interior de no saber la verdad, de no sentirla verdaderamente, de verla reflejada en la actuación diferente de otros y en la actuación deficiente de nosotros mismos, nos revela como seres y decimos, ¿por qué? Si yo soy perfecto, si soy amor, si los de enfrente, al lado, arriba, abajo, son lo mismo. Porque somos así, nos revelamos ante las cosas, ante nuestro Padre, ante nosotros mismos. Y esa rebeldía crece, nos deja que se presente nuestro ser y casi logramos hacerlo. Y volteamos la mirada y ya sucedió algo desastroso. Y nos llenamos de coraje y decimos, ¿por qué no entienden aquellos? Pero debemos decirnos, ¿por qué no hemos logrado entendernos a nosotros mismos? Porque debemos estar pendientes de nuestras vidas y no devanarnos el cerebro o angustiarnos porque no entendimos en esa ocasión y no estamos tan claros como debería ser. Porque cada día que nosotros vivimos es una repetición infinita para poder llegar a un entendimiento claro de nuestro propio ser. Y no hay prisa. Dios dice, el tiempo es eterno. No nos dice tanto tiempo medido y pesado y calculado para que nosotros seamos nosotros mismos. No, no lo dice. Nos da una libertad absoluta para concretar nuestro camino de vida. Entonces nuestra preparación es continua y deberíamos ser constantes en ello y estar analizando qué hemos hecho hasta ahora de nuestra vida y analizar cada día nuestra vida para saber qué tanto de nosotros y qué tanto de nuestro Dios hemos realizado y qué tanto hemos dejado de hacer, porque quizá no tengamos el tiempo en unos segundos para calcular los minutos y las horas que han transcurrido en nuestra vida, pero sí vamos a tener un pequeño resumen. ¿Por qué? Porque es lo que va a estar en nuestra conciencia, lo más relevante del lado positivo y lo más relevante que no hicimos tan positivo. Y entonces tendremos la precaución de ir asentando en nuestra memoria lo que hemos hecho correctamente. ¿Para qué?
para que nuestra memoria vaya escribiendo lo cierto, lo verdadero, lo profundo, lo que tiene un valor para lo infinito. Y entonces todo lo que nosotros hagamos de bien va a ir llenando nuestra memoria, nuestra conciencia, y poco a poco va a ir quedando un lugarcito muy pequeñito para lo otro. Y si la seguimos llenando y llenando, y siendo constantes del amor, de la paz, de la verdad y de la armonía, va a llegar el momento que solamente tengamos paz, amor y armonía, porque decidimos trabajarlo, que contemplando la vida de Jesucristo es lo que Él nos dice, y estando satisfechos, estando llenos, que no nos puede hacer falta, pues nada. Entonces tiene razón Jesucristo en todo, cuando nos dice, quien con Dios está, no le hace falta nada. Y llenándonos de luz, de amor, de paz, de armonía, de bienestar, de iluminación, de servicio, de fortaleza, de sabiduría, pues estamos con nuestro Dios. A veces nos sentiremos un poco mal o a disgusto, porque erramos un poco, y nos reclamamos, porque no tuvimos que haber hecho eso o aquello. Pero si reflexionamos en las palabras de nuestro Maestro, y en todo lo que erramos nos pesa haberlo hecho, entonces vamos mejorando. Pero de todo lo que hayamos hecho, no hay algo que sea del espíritu propio. ¿Qué va a pasar? Es así que entonces reflexionemos con ese sensor emocional que tenemos, en esa luz poderosa que refracta la propia luz y que puede absorber lo que no es luz y convertirlo en luz. ¿Por qué? Porque es nuestra voluntad, porque así es la voluntad de nuestro Padre. Y la voluntad de nuestro Padre no admite en su poder lo que de su poder no es. Y eso tendremos nosotros que llevarlo a la práctica, porque es dentro de las grandezas la máxima que nos enseña Jesucristo. El que decimos a algunos de nosotros, ahora tan sencillo como una palabra, transmutar, pero nos hace tan sencillo cuando no conocemos la mecánica de ello. No nos resulta cuando lo hacemos con toda la conciencia, con la fe y la sabiduría y la esperanza de lograrlo. Entonces estamos haciendo ensayos, pero no concretaremos la realidad. Mas si nosotros nos apegamos a la fuerza del Espíritu que somos y contemplamos en Jesús, nuestro propio Espíritu, entonces sí lo logramos. Es ese espejo del cual nos habla Cristo y nos dice: yo soy el espejo de las multitudes. Contémplate en mí para que seas tú. Date cuenta de los pasos que di yo para que los des tú y seas tú. Porque yo soy yo y tú eres tú. Porque en ti y en mí vive la misma fuerza, la de nuestro Padre Creador. Y también nos dice en su caminar: tú serás también espejo de multitudes. Cuando podamos reflejarnos en ese espejo que es Él y podamos hacer lo que nos corresponde. Y entonces así nos estaremos cumpliendo a nosotros mismos. Esto es lo más efectivo que puede haber. Nos estamos cumpliendo a nosotros mismos. Estamos enteramente satisfechos de lo que somos y de lo que hacemos. Estamos completamente seguros de lo que nosotros sentimos. Nuestra voluntad es nuestra voluntad, pero la compartimos con todos los demás, nuestros hermanos. Les damos todo lo que somos, pero no dejamos de ser todo lo que tenemos. Esta es palabra de nuestro Padre. Esta es enseñanza de Jesucristo. Así entonces, mirémonos en el espejo de Jesús y hagamos nuestra vida una satisfacción constante, una realidad viva, una paz eterna, un convivir sin fin con nuestro Padre y con nuestros hermanos todos. Así entonces somos benditos de Dios, como benditos somos de Jesucristo y de nuestra Madre María Santísima. Así entonces vivamos esa bendición perfecta y tratemos nosotros de bendecirnos a nosotros mismos
con nuestra propia fuerza. Y por qué no decirnos, benditos somos de Dios nuestro Padre. Yo me bendigo porque me estoy viendo en el espejo luminoso de Jesucristo. Y cuando nosotros hacemos tus obras, nuestras obras son benditas. Y por eso nos atrevemos a bendecirnos a nosotros mismos. Y no es pretensión, es una realidad del Espíritu. Así lo vive nuestro Padre, el absoluto. Es así que todo el alimento que recibimos como espíritus es precioso, es glorioso y es infinito. Sigamos entonces nuestros caminos de vida y vivamos en paz, en la bendición del Señor nuestro Padre. Así sea, así se haga, así lo queramos hacer todos nosotros. La paz queda en nosotros mismos. Enseñanza espiritual.